Bueno, en esta clase vamos a continuar el análisis que hicimos la clase anterior, esta comparación que estamos haciendo entre el voto y el sorteo, y considerando que la clase pasada vimos los argumentos sobre por qué utilizar o por qué no utilizar el sorteo, esta vez vamos a hacer lo mismo pero con el voto. ¿Mm? Y en específico vamos a ver por qué el voto es considerado un sistema mixto, en el sentido de que vamos a ver los argumentos, entre otros formulados por Manan y por Van Rijbroek, sobre por qué el voto tiene por una parte una cara democrática y por otra parte una cara que se denomina aristocrática. ¿Mm? Con eso de que tenga una cara aristocrática no estamos diciendo que el voto sea necesariamente malo, pero sí estamos diciendo que el voto de alguna manera genera una élite política. ¿Mm? De alguna manera el argumento va por el sentido de que el voto es como la antigua diosa romana Jano. ¿Mm? Tiene dos caras, una cara democrática por una parte y otra cara aristocrática por otra. Vamos primero a los argumentos sobre por qué el voto se puede considerar democrático. El primer argumento, y este argumento lo comparte con el sorteo, es nuevamente el argumento probabilístico. ¿Mm? El argumento de que el voto reparte en cuotas iguales, proporcionalmente hablando, el poder. ¿Por qué? Porque básicamente todos los que votan tienen un solo voto y por ende tienen exactamente las mismas chances de influenciar las políticas y las decisiones que se adopten. Relacionado con lo anterior, también tenemos el argumento de que al igual que el sorteo, el voto reconoce entre los ciudadanos, o para ser más específico, entre los votantes, un cierto estatus igualitario, una cierta igualdad en el estatus de quienes votan. Igualdad que por lo general denominamos igualdad política. Y si uno ve los fundamentos de esta igualdad política, en gran medida se basan en la idea de que en temas de moral pública, podríamos decir, o de moral colectiva, cuando se trata de lo político, todos tenemos que ser considerados igualmente competentes o igualmente sabios, ya sea porque no se puede medir claramente quién es más sabio que otro, o en muchos casos porque hacerlo sería inconveniente. ¿Mm? Hay otros filósofos que van a decir que simplemente es un insulto a la dignidad personal esta presunción de que en términos políticos algunos son más sabios que otros. ¿Mm? ¿Qué les parecen estos argumentos? ¿Alguien tiene algún comentario al respecto o continuamos igual que la clase pasada? ¿Alguien tiene algo que piensa al respecto sobre estas características del voto? Me puede levantar la mano y les doy la palabra, por supuesto. ¿No? ¿Nadie? Ya. Veo que no hay demasiadas dudas al respecto. Entonces, esos serían los primeros dos argumentos acerca de por qué el voto eh, se considera democrático. ¿Mm? El otro argumento, podríamos decir, es el argumento de la representación ideológica. Y ojo que este es un argumento que no comparte el voto con el sorteo. Se argumenta que el voto, al permitirle a cada ciudadano, o mejor dicho, a cada votante, expresar sus preferencias o sus juicios
sobre política permite que en la asamblea representativa, o que respecto de las autoridades, hay una representación ideológica de la población. ¿Mm? Vale decir que, de alguna manera, las opiniones políticas en cuanto a ideas de la población queden reflejadas en quienes gobiernan. Entonces, a diferencia del caso del sorteo, en el que la representación tiende a ser más bien demográfica, o tiende más bien a ser por identidad, a través del voto lo que termina ocurriendo es que grandes ideologías, podríamos decir, terminan siendo representadas. Entonces, a través del voto se termina representando el socialismo, o el conservadurismo, o el liberalismo, etc. ¿Mm? Y que de alguna manera el voto privilegia eso por sobre el hecho de que, o privilegia eso privilegia eso, y no necesariamente el hecho de que en las asambleas haya gente de la diversidad sexual, por ejemplo, o filósofos de Oxford, o aristócratas de vieja cepa, etc. Lo que importa es la representación de las ideas, no necesariamente la identidad de quien representa esas ideas. ¿Mm? ¿Qué opinan de esto? ¿Les gusta la idea de la representación ideológica de la población? Esto contrastándolo con la representación más bien demográfica, ¿o prefieren la representación demográfica? ¿Alguien tiene alguna crítica o comentario que hacer al respecto? Señorita Nova, dígame. Eh, Buenos días, profesor. Buenos días. Yo en verdad tengo una observación Ujú. que es con respecto a lo que pasó el año pasado con una diputada, la diputada mapuche, Ya, Luquen, perfecto, sí. que cuando ella es de Renovación Nacional y claramente todo el mundo cuando ella presenta como sus opiniones en la cámara, todo el mundo se siente como tan impresionado porque ella es mapuche y sus opiniones son como tan conservadoras y no representan tanto como lo que se puede entender. Ujú. eh, su, el lugar donde ella vive es lo que quisieran. Como que no sienten que la representan en ese sentido, al menos viéndolo desde la opinión desde afuera. O sea, usted lo que me está Entonces, diciendo de que ahí, de alguna manera hay una expectativa de que por tener cierta identidad, la persona necesariamente tiene que tener cierta ideología. ¿Ah? claro, pero ella claramente no es el ejemplo. Porque todo el mundo esperaba que como ella era mapuche, ella iba a pelear por los derechos de los mapuches, pero ella es de Renovación Nacional y sus opiniones son, ella como que admira a Camila Flores, que es como una diputada que va... Perdone, se está cortando. Ya, No, o sea, pero eso, perfecto, o sea, usted dice eso. Pero aquí la pregunta, y esto para que cualquier, bueno, el señor Aguirre está, el señor Aguirre y el señor Sánchez están hablando acá, pero sí me gustaría que den Profesor, mucho su opinión. ¿Qué prefieren, la representación ideológica o demográfica? ¿Y por qué? Señorita Silva. aló, buenos días, profesor, ¿se escucha? Sí se escucha, hay un poco de ruido, pero se escucha. Ah, ya. Profesor, es que yo, desde mi punto de vista personal, yo encuentro que es necesario llegar como a un consenso entre la representación ideológica y la representación demográfica, porque encuentro que de por sí una representación ideológica, las ideologías tienen una forma o un punto de vista de resolver las situaciones o los casos que ocurren día a día. Y a la vez es necesario que esto, no sé, tengamos un representante que, valga la redundancia, nos represente Mm. en estos aspectos, porque, no sé, a veces yo encuentro que igual se deja muy de lado lo que son las regiones y ese tema, y es importante.
Ahora, claro, la pregunta ahí que cae de cajón es, bueno, considerando que uno quiere ambas representaciones y considerando que Ujú. se producen estos conflictos, como por ejemplo el caso que mencionó la señorita Novoa, bueno, ¿cómo conseguimos esa doble representación, no? Sí. Pues porque hay varias formas, ¿no? Se puede, no sé, mitad sorteo, mitad voto, se puede una cámara sortea a otra electa, se puede cámaras electas con cuotas especiales, ¿me entiendes? Ujú. Señor Daforno, dígame. Profesor, disculpe, yo creo que pensar que los mapuches tienen que ser de un cierto sector es un poco prejuicioso. Es como pensar que todas las mujeres tienen que ser feministas o que todos los homosexuales tienen que ser de izquierda. O sea, usted está diciendo que de alguna manera, cuando hay esta expectativa de que personas de una determinada identidad tengan una determinada ideología, la gente está siendo paternalista, ¿no? O de alguna manera Claro. condescendiente con esa persona. Exacto. Mm. Pero asumiendo que es así, ¿usted qué considera preferible? ¿La representación por términos desde un punto de vista más ideológico o desde un punto de vista más demográfico identitario? Mm, yo creo que la primera opción, no sé, yo soy partidario de una tecnocracia. Ok, de una tecnocracia. Ahora, claro, ahí la pregunta es como, porque claro, a ver, la gran pregunta de la tecnocracia, ¿no es cierto? Son dos las preguntas de las tecnocracias, pero esto ya es otro tema, pero se los dejo para que lo considere. Las grandes objeciones a la tecnocracia. Objeción número uno, ¿cómo elegimos claramente a los tecnócratas? ¿Mm? Y objeción número dos es, una vez que elijamos a los tecnócratas, ¿cómo evitamos que no se transformen en una especie de oligarquía que proteja sus propios intereses? ¿Mm? Eso se lo dejo para que lo considere. Me llamó la atención que tanto el señor Sánchez como el señor Aguirre se manifestaron por la representación demográfica e ideológica respectivamente. Me gustaría que me dieran sus razones al respecto. No tienen que ser razones completamente fundamentadas, pero me gustaría saber por qué. O me gustaría saber cuáles son las intuiciones detrás. Primero el señor Sánchez. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha perfecto? Bueno, la razón por la cual yo tengo como una especie de desdén por el elemento ideológico es que tengo esta sensación de que las ideologías, por cierta manera, al momento de representar a la población, terminan generando polos opuestos. Terminas como seccionando a la sociedad. O sea, ¿usted cree que de alguna manera intensifica las divisiones? Intensifica sí, intensifica como actitudes como casi antisociales, por decirlo así. Es más, ver qué ideas es mejor que las otras en vez de intentar resolver los problemas en sí. En eso degenera el conflicto, lo veo yo. Por O sea, eso, como que incentiva el fanatismo, usted considera. sí, Mm. por eso yo encuentro más aterrizado hacer las cuestiones por representación demográfica. Por lo menos yo Ok. lo encuentro así. De un tipo más identitario. Ok, perfecto. Señora Aguirre, dígame. No, yo me inclino más por la representación ideológica porque creo que, a ver, es que no, me cuesta un poco fundamentarlo porque siento que las razones ya se han dado, solo que son un poco redundantes. Es que si a la final, era lo que yo le decía ayer, si a la final elegimos, claro, la representación demográfica y preferimos, entre comillas, solucionar los problemas en base a la técnica y no a las ideologías, a la final escoger una técnica y no otra, eso ya es ideológico. O sea, el momento en que yo resuelvo el problema económico de la necesidad y lo resuelvo planificando centralmente una economía, mientras que otro diga, no, la solución correcta no es esa. La solución correcta es darle más libertad a las personas en el ámbito del comercio. Inmediatamente estamos en dos ideologías, capitalismo y Claro, es socialismo. distinto si usted es Adam Smith o si usted es Marx, básicamente.
¿Mm? Claro, entonces en el fondo son dos, uno los ve como ideológicos porque quizás tenemos ese prejuicio, pero si uno los ve desde el punto de vista técnico, oye, en el fondo son dos economistas tratando de resolver un problema. Entonces a la final no, siento que a la final es redundante y preferir la representación ideológica es un poco más sincera y a lo mejor en este sentido me voy del ámbito del derecho y me voy a un ámbito más sociológico o antropológico. Nosotros como sociedad hemos logrado progresar en base al diálogo, en base, era lo que decía el padre de la sociología, que no recuerdo el nombre, pero lo vimos en filosofía del derecho, decía, la sociedad son como las personas, comienza siendo como niños, en las que ven a los padres como dioses, después maduran a la adolescencia, en la que empiezan a cuestionar esta divinidad de los padres, en que empiezan a cuestionar la divinidad, No, y Max después Weber, llegan a una, probablemente. no me recuerdo el nombre del profesor, y Ujú. después llegan a una etapa adulta en donde ya los dioses desaparecen y son capaces de resolver los problemas por sí mismos. Yo creo que en base a la dialéctica un poco de Hegel, como sociedad hemos ido progresando en base al diálogo, en base a los acuerdos, en base a que todas nuestras ideas en el fondo, para bien o para mal, son expresadas, son desarrolladas, son probadas. Hoy en día nosotros podemos decir el comunismo nos sirve y el neoliberalismo nos sirve, bueno, porque en el fondo hubo un debate, porque algunas personas plantean esa ideología. En el fondo lo que quiero decir es que la ideología es más sincera y es más realista con nuestra naturaleza humana. Creo que Sí, nosotros pero como ojo, qué sociedad le somos contestaría? capaces de dialogar y en ese diálogo vamos encontrando como las soluciones. Interesante, pero y usted tira un buen punto en contra de lo que decía el señor Daforno, ¿no? En el sentido de que no hay técnica inocente, ¿no? No existe ninguna Eso, técnica de que de alguna manera sea clínicamente pura, por decirlo así. ¿Mm? al menos si una ciencia humanista como la economía, no. Creo que a lo mejor en la biología, O en sea, a la ver, medicina, por ahí en no ninguna cabe, pero ciencia en ninguna ciencia que no sea empírica, ¿no? Que sea sobre los hechos y que no claro, implique consideraciones valóricas, eso, eso. claro. Pero ojo, ¿qué contestaría usted, por ejemplo, a lo que dice el señor Sánchez? De que de alguna manera, aún siendo cierto todo lo que usted está diciendo, el problema de la representación ideológica es que podría incentivar fanatismo. Porque claro, usted habla del diálogo, pero me dice, bueno, si yo soy un, entre comillas, fanático Milton Friedmaniano, soy un fanático comunista, voy a ser impermeable a la evidencia, digamos. Ah, ya, mire, lo que pasa es que en el fondo lo que usted decía recién, no sé si la palabra es paternalismo, pero la voy a recoger y la voy a usar. Ujú. Y espero que se me entienda. Yo creo que uno tampoco puede ser paternalista o quizás a lo mejor muy, a ver, muy inocente y creer que porque uno regula todo o hiperregula todo, va a lograr vencer la naturaleza humana. O sea, creo que si nosotros elegimos la representación ideológica, en el fondo es un conducto institucional para recoger nuestra naturaleza y poder construir una sociedad. Pero si nosotros elegimos la técnica o elegimos lo que decía mi compañero anteriormente, en el fondo igual van a estar esos grupos violentistas o radicales, solo que en vez de tenerlos representados en un congreso y en vez de haberles dado la oportunidad para que lo dijeran, los vamos a tener quizá influenciando a adolescentes, haciendo atentados, porque no van a desaparecer. O sea, creer que O sea, nosotros... usted se tiraría un argumento como el de Churchill, ¿ah? Prefiero tenerlos adentro meando hacia afuera que tenerlos afuera meando hacia adentro. Claro, de hecho sí, de Ya. hecho, por ejemplo, es una forma, es que yo apelo mucho al componente antropológico, al componente sociológico de la naturaleza del ser humano. Creo que hay cosas que no van a desaparecer porque las hiperregulamos. Mm. Creo que en el fondo yo me inclinaría más por, no sé si la palabra es el mal necesario, pero creo que la representación ideológica, con todos sus desperfectos, Es al preferible final a... al final del día logra pasar el examen, digamos, aprobando con un 4 un 4,5 en lo que es representar ideas, en lo que es construir una sociedad. Como planeta, en 200, 300 años de democracia hemos logrado un desarrollo tecnológico y económico mayor al que hemos logrado en otros sistemas políticos en 2000 o 3000 años. Entonces, creo que al Mm, final del día, con todos sus desperfectos, sí logra pasar un buen examen. mm. No sé si me explico. Sí, no, usted está haciendo como Churchill también. La democracia tal cual la conocemos, un pésimo sistema de gobierno con excepción de todos los anteriores, digamos. ¿Mm? Profesor, Claro. ¿Mm? Señor Dafor, no, dígame. yo, yo sé que, o sea, yo como le dije, soy partidario de una tecnocracia, pero estoy absolutamente clarísimo que no estamos preparados para algo así. Es lógico, no, como decía Churchill también,
el mejor argumento contra la democracia es hablar 5 minutos con una persona común y corriente. Ah, es cierto. Pero ojo, que eso no quita si a usted le interesa, debería leerse el libro Contra la Democracia. Está traducido al castellano, el de Jason Brennan, pero que habla sobre este tema. Pero claro, la tecnocracia sigue teniendo el problema de que al final del día no está claro bajo qué criterios vamos a decidir quién es el competente y quién no. Y en segundo lugar está todo el tema de, bueno, asumiendo que efectivamente elegimos a los competentes, ¿no? A la aristocracia, por decirlo así. Por test, por examen, por qué sé yo. Digamos que lo elegimos por examen de CI, por poner un ejemplo. Bueno, ¿cómo podemos, digamos, asegurar de que, no sea de que esa élite no se cierre en sí misma y proteja sus propios intereses, ¿no? Yo, dígame, señor Daforno. Yo creo que si comparamos la idea del tipo que quiere controlar al país, la comparamos con la evidencia empírica que demuestra en otros países bajo circunstancias similares a la actual chilena, y por periodo relativamente acotado, podría en cierto punto resolverse esa disyuntiva que usted señala. Puede ser, pero lo que voy es que tecnocracias puras realmente no han existido. Entonces, claro, es un poco, o sea, a ver, sí, mucha gente... Es algo más futuro, yo creo. O sea, a ver, mucha gente... Bien a futuro. O sea, a ver, mucha gente de alguna manera está diciendo que el modelo chino es eso. Pero, porque claro, dicen que son comunistas hacia afuera, pero en el fondo que es una gran tecnocracia hacia adentro, ¿no? Pero la verdad es que, claro, no sé, pero ese es un caso, por ejemplo, de falta de rendición de cuentas, de falta de control, de falta de... El señor Zamora me dice que está a favor de la representación demográfica. Señor Zamora, ¿puede darme o hablar sus razones? Perdone que no le pesque tanto el chat, pero claro, el tema es que si, no me puedo concentrar en las dos cosas y también creo que de alguna manera enriquece más la discusión. Especialmente si decido, por supuesto, subir estas clases a YouTube o algo por el estilo. Señor Zamora. Bueno, a ver, voy a... Perdón, profesor, tenía problemas de audio. Ah, ya, no se preocupe, dígame. Sí. Bueno, yo veo como que tiene mayor ventaja el elemento demográfico porque permite que las personas que conocen la realidad local, con independencia si son partidarios de un partido, son profesionales o no, son tecnócratas, al conocer la realidad local pueden dar mejores soluciones prácticas. Porque conocen, insisto en los comentarios de la clase anterior, conocen la realidad local. Porque una vez leyendo de las discusiones a propósito del debate para dar la opción del voto femenino, había gente muy brillante, porque de partida en esa época no había nadie que no tuviera educación o un sector alto en la política, porque se necesitaban recursos para dedicarse también a la política. Y gente incluso que para el común podría ser muy educada, la historia demostró que todos sus argumentos, que las mujeres prácticamente se iban a dejar llevar por ser emocionales, no podían participar porque eran manipulables prácticamente, eso quedó demostrado que no es así. Entonces yo creo que el factor demográfico tiene muchos elementos positivos, porque puede estar en permitir que una mayor participación con independencia de si es profesional o no, o si tiene una creencia en tal partido o ideología.
Ahora, yo la pregunta que le puedo hacer, porque usted me lo fundamenta mucho en base al conocimiento de las circunstancias locales, es si usted podría decir lo mismo cuando estamos hablando de territorios más grandes o de población más grande. Esto un poco diciéndolo como lo que mencioné en la clase pasada, de que nosotros como que asumimos que uno puede como aplicar el mismo modelo de organización política a distintos niveles, un poco como si fueran como muebles de IKEA, ¿no? Que uno simplemente los compra y los adapta, etcétera. Pero quizás pasa que los sistemas políticos no escalan bien. O sea, tienen problemas de aplicación mayor, dependiendo de qué tan grande sea el territorio, qué tan grande sea la población. O sea, mi punto es que ese argumento que usted me está diciendo quizás funciona muy bien en el ámbito local, pero no sé si funciona también en el ámbito regional o nacional. O sea, Profesor. sí comparto su punto, profesor, pero claro, en ese sentido sería aplicable, por ejemplo, ahora que se quiere incorporar el tema de la elección de gobernadores o gobiernos locales, y para la elección de presidente dejarlo de la otra forma. Perfecto. Señor Tape, usted va a decir algo. Sí, profesor, es que mi pregunta es por qué usted señala que si bien puede haber representatividad a nivel local, no puede haber una representatividad un poquito mayor. No, yo lo que estoy diciendo es que no digo que no la haya, sino que de alguna manera lo que estoy diciendo es que quizás el hecho de que un territorio sea más grande que otro, o de que estemos hablando de población más grande, obviamente que te influye en el grado o de alguna manera puede influenciar el grado de representatividad. Entonces, por ejemplo, no sé, si usted quiere tener representación demográfica y tiene un territorio más grande y más población, probablemente usted necesite una asamblea más grande, por ejemplo. ¿Mm? Y puede que haya desconexión entre la persona que es elegida y el asunto que se está tratando, porque ya el asunto no es puramente local, sino que es un asunto que ya a nivel nacional, por poner un ejemplo. ¿Mm? Que pasa que yo lo veo, por ejemplo, acá en la quinta región, veo, no sé, que salga, no sé, un representante por lo menos acá del pueblo y que vea políticas a nivel local y que además pueda compartir en una asamblea más grande, pueda compartir en relación a ya sea a la comuna a la cual pertenecemos o a la región, otras políticas destinadas a la región. Pero eso no quita que él también se pueda preocupar de políticas locales. Como que O de políticas nacionales, ¿usted cree que perfecto? O sea, yo ¿usted cree creo, que, exacto, o sea, ¿usted cree que no habrían problemas de escala ahí, podríamos decir? exacto, yo creo que la ¿Mm? persona tendría que, o sea, por algo, o sea, yo pienso que lo ideal que fuera una persona que eh, sepa diferenciar políticas locales con políticas regionales para tratar con otras personas que tienen otras preferencias de otras localidades. Mm. Entonces, Sí. Ahora también hay un tema de intereses, ¿no? Quizás la persona que tiene mucho interés de participar en el ámbito local no los tiene tanto de participar en temas nacionales, etcétera, porque los encuentra muy lejanos. ¿Mm? O porque considera que no tienen una incidencia clara en su vida, etcétera. Pero sí, pero entiendo el punto. Ahora, eso con respecto a la representación ideológica. ¿Mm? Y el último argumento que usualmente se da para argumentar el carácter democrático del voto es que, en teoría por lo menos, el voto establece un régimen de competencia abierta. ¿Mm? En el sentido de que, en principio, ¿Mm? y nótese el en principio, cualquier persona que cumpla con ciertos requisitos mínimos puede ser candidato, ¿no? Y que básicamente quien gana termina en una competencia, entre comillas, justa. Justa en el sentido de con ciertos grados de imparcialidad, ¿no?
Eso respecto de los argumentos a favor de por qué el voto es considerado democrático. Pero aquí podemos hacer la conexión. Están los argumentos de por qué, por el otro lado, el voto tiene esta segunda cara, ¿no? Tiene esta cara aristocrática, de la que de alguna manera habla Bernard Manin. ¿Mm? Y la primera característica respecto de esta aristocracia en el voto es justamente que en la práctica la competencia no es tan abierta. ¿Por qué? Porque incluso si uno asume que es verdad, digamos, que cualquier persona que cumpla con ciertos requisitos mínimos puede ser candidato a cargos de elección popular en condiciones de imparcialidad, o de cierta imparcialidad, podríamos decir, también es cierto que no todas las personas poseen las cualidades que hace un buen candidato. Entonces, de alguna manera, se señala o se indica que el voto por sí mismo establece un mecanismo de filtro, no de descreme, en el sentido de que si las personas siguen sus preferencias o sus juicios en forma espontánea, van a preferir a ciertos candidatos o a candidatos que posean ciertas cualidades sobre otros. Entonces, por ejemplo, se va a preferir a las personas que son físicamente atractivas sobre las personas que son consideradas, digamos, convencionalmente poco agraciadas. Es la típica crítica, por ejemplo, que históricamente, digámoslo claramente, se le ha hecho a las diputadas Cariola y Vallejo, y es la crítica que en Canadá, por ejemplo, se hace a Justin Trudeau. O, por ejemplo, que los electores van a preferir a la gente que es extrovertida y que habla bien por sobre gente que es introvertida pero que puede ser más reflexiva y más inteligente. O que los electores van a preferir hombres por sobre mujeres, o que los electores van a preferir personas de etnia blanca por sobre personas de etnia indígena. De alguna manera, el argumento de la aristocracia es que, claro, se prefieren a ciertos candidatos con ciertas cualidades, y esos candidatos, o esas cualidades, mejor dicho, que poseen estos candidatos, no necesariamente son indicativas de capacidad de gobierno, por decirlo así. Que pueden haber personas que no posean estas cualidades, pero que de alguna manera podrían aportar al gobierno o al arte de gobernar, pero que simplemente son malos candidatos, vistos desde cualquier punto de vista. ¿Qué opinión les merece este primer argumento sobre la aristocracia en el voto? ¿Les hace sentido? ¿No les hace sentido? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Me gustaría saber sus opiniones al respecto. Señorita Rivera. Profesor, ¿me escucha? Sí. Ya, en primer lugar, respecto a lo que dijo de que el voto genera como una especie de filtro, siento que tiene mucho que ver cuando, por ejemplo, las elecciones, al momento de elegir por la oferta política, influye mucho porque como ya las personalidades como de los candidatos tienden a ser como las mismas, las personas al votar no se sienten, o sea, las personas que quizás no tienen ningún tipo de ideología, para así como llevarse un poco más por el tema de los partidos, al buscar información o tratar de ya consolidar su voto, van a quedar así como, pero ¿a quién voy a votar si no siento ningún tipo de, de compromiso con los candidatos? Siento que influye Perfecto. mucho en eso. O sea, usted de alguna manera me está diciendo que considera que es verdad que de alguna manera el voto favorece a personas que tengan ciertas cualidades subjetivas, ¿no? En Sí, cuanto a sí, personalidad. toda la razón. Ya. Ujú. ¿Pero eso a usted le parece bueno o le parece malo? Malo directamente porque esto hace que también, por ejemplo, que estuve leyendo ayer, que algo que usted también dijo al principio, que era la elitización del voto,
que lo que hace es básicamente generar un prototipo o una especie de sector que vote y sacando derechamente al otro sector que termina siendo el más vulnerable. Sí, lo que que, claro, le hago la pregunta si consideran que el tema aristocrático es malo, porque Thomas Jefferson, entre otros, decían claramente, nosotros queremos una aristocracia, pero es más que una aristocracia entre comillas meritocrática, ¿no? Entendiendo en este caso por mérito el tener estas cualidades que a una persona lo hacen un buen candidato. ¿Mm? Me gustaría saber si alguien tiene alguna opinión parecida o contraria, ¿no? Sobre todo si alguien considera que no es un problema que la gente tenga estas preferencias. Diga, señor Aguirre, me tincaba que hablar usted, pero dígame. Es que, profesor, disculpe, ¿hablo No, no, mucho? no, no le Ya. no estoy siendo condescendiente ni irónico, lo que que conozco su posición. Por eso es que me Ya. gustaría que la dijera. No, levanté la mano nomás porque como nadie más lo hacía. Yo creo, yo creo que no es malo. En el fondo, como usted dijo, claro, no sé si le entendí bien, pero siento que es aparte en una sociedad tan numerosa como la nuestra, en la que hoy en día hablamos casi de una sola sociedad producto de la globalización, donde somos millones de personas, creo que hablar de especies de filtros en cualquier ámbito de la vida, creo que no es malo de por sí. Entonces, somos tantos y el ser humano es tan diverso en la vocación que tiene, en las habilidades que tiene, que siento que un poco es parte de la naturaleza, quizás de la democracia, el que exista el filtro, y el filtro en la democracia es de esta manera, como en la universidad el filtro es de otra manera, en el trabajo el filtro es de cierta manera, para escoger parejas uno tiene ciertos filtros también, entonces creo que no es malo el tener filtros en la vida y en la sociedad, y siento Sí, que pero por la naturaleza de las cosas... ahí la pregunta que uno se puede hacer es si no es, o sea, incluso asumiendo que se necesita el filtro, ¿no? Está Sí. justificado el filtro. Porque claro, alguien me puede decir, mire, si usted está votando por razones hormonales, entre comillas, o sea, usted está votando porque considera al candidato que es físicamente, o la candidata que es físicamente atractiva, entonces la belleza física no debería ser un filtro válido, por ejemplo. ¿Mm? Claro, lo que pasa es que yo no sé si eso es palpable quizás porque uno no se puede meter dentro de la cabeza o de las hormonas de las personas, pero yo creo que eso uno lo podría responder empíricamente desde el punto de vista de que hay personas en la política que son bastante feas y lo harán bien o mal, pero hay personas que son feas y están en cargos poderosos, o sea, Claro. yo no sé si va a ser desubicado, pero ¿para qué vamos a estar diciendo? Piñera no es una persona muy No agraciada. es, claro, no, pero a Y sin ver, embargo ha yo llegado el a ser caso de la... presidente 2 veces. No, claro, pero yo no lo pongo en el caso solo por el caso de la belleza física, lo pongo porque es un Ya, caso muy burdo, pero podría claro. perfectamente aplicarse respecto de, qué sé yo, extroversión. ¿Mm? Sí. Tener bla bla, entre comillas, ¿ah? Hablar bien, otro tipo de cosas. ¿Mm? Ahora, lo que usted dice es bien importante, y luego le voy a dar la palabra a la señorita Nova. Usted hace una diferencia que es muy interesante y que me gustaría que la tuvieran siempre en cuenta, siempre que evalúan algo, entre lo que son las preferencias declaradas y las preferencias reveladas, ¿no? De alguna, que tiene que ver con que yo no me puedo meter en la cabeza de nadie. Una cosa es lo que yo puedo decir que son mis preferencias, ¿no es cierto? Que es lo que a mí me gusta. Y lo otro es qué cosas efectivamente yo escojo. ¿Ah? Profe, Entonces, ¿sabe qué? Yo creo dónde se podría aplicar esto que usted dice y lo voy a decir nomás, ¿Mm? pero yo creo que en un caso en el que tengamos dos personas que son muy líderes, que son igualmente capaces y que, ponte tú, tengan la misma ideología, pero ¿Mm? una es fea y una es bonita, yo le aseguro que todos van a votar por la bonita. Por ejemplo. Ahí se da ese caso. Yo creo que en ese Entonces, caso es imposible negarlo. ese es el caso de lo que se denomina la preferencia revelada, ¿no? La persona, al Pero votante se claro, le pregunta, no, si a mí me importan las ideas, me importa la belleza interior, etcétera, pero por sus frutos los conoceréis. Es que, pero al momento que tengamos dos candidatos que sean exactamente iguales y ninguna mm, otra opción, todos van a votar por el que es más mm, bonito. claro, pero es solo un ejemplo, pero podría ser, por ejemplo, la extraversión, podría ser la capacidad argumentativa, podría ser el hecho de ser hombre, podría ser Claro, la pero etnia. uno podría decir, como contraejemplo,
que hay personas que teniendo, por ejemplo, siendo físicamente desagraciadas, han llegado a la política y el Claro. caso de que existan esos casos significa que el sistema no está viciado del todo. O no está completamente... Ya, ese es un excelente punto. Le vamos a dar la mano a la señorita Noa. Perdone la demora, dígame. Profesor, con respecto a ese mismo punto, Ay, la verdad es que se escucha más o menos. A ver, yo quería poner un... ¿Sí? ¿Ahora sí? ahora sí, perfecto. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, dígame. Ya. Que con respecto a lo de los filtros que la gente puede poner, yo cuando iba en cuarto medio a muchos de mis compañeros les tocaba votar por primera vez para presidente. Y los candidatos que estaban eran Piñera y Guillé. Y muchos de mis compañeros, que en realidad nosotros con 17, 18 años, cero educación cívica, muchos decían, ya yo voy a votar por Piñera porque decían, no sé, tu marepoto, tu frazada, y eran temas que a la gente le hacía reír. Entonces, claro, en vez de tener a un viejo que en verdad no se ve tan entusiasmado por ser presidente, votemos por el otro que al menos nos va a hacer reír en el futuro. Y ya vemos cómo salieron las cosas. Entonces, claramente la gente es muy... Si no se tiene la suficiente educación, como las elecciones legislativas. Lamentablemente la última parte no se escuchó porque estamos con problemas de conexión de audio. Que la gente es bastante fácil de impresionar. No, todavía hay problemas de audio, lamentablemente. No, todavía hay problemas de audio. Ahora sí, dígame. Que la gente es muy fácil de impresionar. Mis compañeros, que eran niños que no tenían educación cívica, igual que la mayoría de la gente, porque al menos en Chile no es como que la gente tenga mucha educación cívica en general. Piñera era fácil porque salían los matinales. Ahora, ojo, sí, tiene razón, tiene su punto. Ahora tengo que decirle algo con su comentario y ya vemos cómo estamos. Ese comentario suyo tiene razón con respecto del estallido social probablemente. Y eso que yo no soy un defensor de Piñera ni mucho menos. Pero quizás pareciera no ser tan mala elección considerando cómo le está yendo a Chile en el manejo de la pandemia en relación al resto del mundo o a los otros países OCDE. Pero usted tiene un punto en cuanto a que no es claro si esa capacidad de Piñera se podía haber medido en base a las frases divertidas que puede haber dicho. Uno puede tener buena o mala suerte en la elección que hace. En eso usted tiene toda la razón. Dígame, señor Daforno. Profesor, lo que usted decía, por ejemplo, bueno, del ejemplo del candidato bonito, feo. Un candidato bonito, por ejemplo, podría tener gente que le voten por ser bonito, pero también causa el otro efecto, que hay gente que no le vote por ser bonito. Así que ahí se puede como anivelar la cosa, y no solo hablando de los bonitos, los no bonitos, sino de todo el resto. Una persona muy inteligente puede causar apreciación por ser inteligente y a la vez a otras personas rechazo, claro. Es inteligente lo que usted dice. Bueno, de hecho es divertido porque los estudios en psicología, respecto del ejemplo belleza física, digamos, justamente lo que dicen es parecido a lo que usted dice. Señala que efectivamente la gente se siente como engañada, entre comillas, y le atribuye a las personas que son convencionalmente atractivas cualidades que no tienen, pero también ocurre que las expectativas respecto de ellos son mucho mayores. Entonces, cuando estas personas que son atractivas decepcionan, no cumplen con las expectativas que el resto puso sobre ellos, al final del día la gente se siente traicionada y se siente mucho más traicionada que lo que se sentiría con otro tipo de personas, ¿no? Y después el castigo, digamos, social, etcétera, es mucho mayor. Señor Christie, usted dice que le gustaría opinar. Dígame. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Bueno, quiero hacer una opinión en base al filtro. Creo que para permitir tener un filtro es necesario establecer primero cuáles son las capacidades que se piden, entiéndase como capacidad de gobierno. Porque si yo solamente pido requisitos a una persona
y no establezco cuáles van a ser los filtros, se van a generar discusiones como, por ejemplo, la que tenía recién mi compañero Mauro con la forma. Eso. Sí, ahora, el gran tema acá, que es el gran problema de las democracias, es, bueno, cómo establecer este filtro, ¿no? Porque claro, uno, por ejemplo, uno de los grandes temas que de alguna manera te justifica la igualdad del voto, que es un argumento débil, podríamos decir, pero que igual tiene su punto, es, bueno, incluso asumiendo que efectivamente hay gente que es más capaz que otra o es más competente que otra, es muy difícil determinar, sin que genere mucha controversia, cuáles son los criterios por los cuales vamos a determinar que alguien es políticamente competente o alguien no lo es. ¿Mm? Claro, yo estoy de acuerdo en eso. El tema es que si le doy completa libertad en este tema del filtro, también puedo generar una discriminación. Por ejemplo, si es bonito, si es feo, genero eso. Entonces debería haber una, no sé, mayor exigencia. Claro. Porque claro, alguien, por ejemplo, alguien me puede decir, bueno, nosotros queremos que nuestros gobernantes sean altamente inteligentes. ¿Ah? Pero si la persona es altamente inteligente, pero digamos que además de ser altamente inteligente, justamente porque es así de inteligente, es poco empática, ¿Mm? Bueno, quizás no es tan conveniente, ¿no? Quizás tener mucho de algo pasa a ser un problema. Ese es uno de los problemas de las grandes discusiones respecto de los filtros, que nadie tiene muy claro eh, cómo medir. Hay un problema de medición grave ahí. ¿Mm? Hay un problema de medición grave ahí que nadie tiene muy claro cómo solucionar. Ahora, relacionado con el argumento de la aristocracia, o el argumento de alguna manera de que el voto sí o sí te crea una élite, porque la gente sigue sus preferencias y se puede discutir sobre si esas preferencias son innatas o si son socialmente construidas, podríamos decir, pero en la práctica uno lo que ve es que la gente sigue sus preferencias. Lo que uno ve con el voto, y esto también dice relación con el elitismo del voto, es que el voto, justamente porque prefiere a ciertas personas que poseen ciertas cualidades sobre otras, te genera una profesionalización de la política, ¿no? A diferencia del sorteo, que justamente en gran medida estaba basado en una desprofesionalización de la política. ¿Mm? De que la política era un ámbito distinto del técnico, ¿no? Ahora, claro, obviamente que en el caso del voto, la técnica, entre comillas, estaría constituida por tener estas cualidades que a uno lo hacen un buen candidato. ¿Mm? E implica también, obviamente, la necesidad de desarrollar esas cualidades, lo cual obviamente implica organización, implica entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece a ustedes la profesionalización de la política? ¿Mm? ¿Lo consideran un fenómeno positivo o un fenómeno negativo en general? Esta como especialización o división del trabajo, por decirlo así. Porque hay argumentos buenos a favor y en contra. ¿Consideran que está bien, de alguna manera, que la política pase a ser una profesión? En el sentido de que determinadas personas pasen a vivir para y de la política. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Quién está? Señor Díaz, dígame. Sí, yo creo que es un fenómeno positivo porque en una sociedad tan avanzada creo que el político a la antigua, generalista o simplemente una persona incluso, bueno, yo creo que incluso por ejemplo, un sindicalista, una persona sin quizá estudios universitarios, si se profesionaliza y genera experiencia a lo largo de toda su vida en el plano de la política, yo creo que puede desempeñar una mejor labor que lo que haría un simple ciudadano esporádico que además en la práctica no veo que sea posible que él se pueda insertar dentro de las cúpulas partidarias para poder desempeñar esa labor. Creo que es fundamental considerar que la política, como lo decía Weber, es también una profesión, un ethos determinado y que la persona misma debe también aplicarse lo que se aplica con todas las demás profesiones, que es la especialización del trabajo, para poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía, en mi opinión personal. Ya, ahora ojo, que
sus argumentos son interesantes y son muy válidos, pero de alguna manera usted está argumentando un poco a contrapelo de los tiempos en que vivimos, ¿no? En el sentido de que uno siempre lo que ve en los medios, etcétera, es una gran crítica a la profesionalización de la política y un poco también la sospecha de que al final del día los políticos se transforman justamente por profesionales o por tener este ethos en un grupo de interés más. ¿Mm? ¿Qué opinaría usted respecto de eso? Creo que la crítica se hace, claro, es muy cierta. No la había contemplado a la hora de dar mi opinión, pero creo que es un hecho. O sea, yo creo que es una cuestión fáctica que ocurre y creo que no está al alcance de nosotros determinar o no si se van a profesionalizar. Quizá por ahí la alternativa sería lo que usted dice, que es un sistema democrático. Que creo que es otro tema. Ya, o sea, básicamente usted dice que este es simplemente un costo que tenemos que asumir, tratar de minimizar, pero que, bueno, tenemos que de alguna manera sobrellevar nomás y punto. Es que tengo una visión muy crítica tanto de la participación ciudadana, del, no sé, niveles de criterio de los ciudadanos que votan y también niveles de criterio de los supuestos expertos profesionales dedicados a la política. En general es algo muy a nivel general y creo que no soy capaz de brindar una solución o un camino para eso. Creo que de alguna manera las cosas se desembocan de alguna manera en la práctica y terminan, entre comillas, siendo como son. Sí, ojo, pero una cosa, quizá usted no puede dar una solución, pero usted sí puede por lo menos pensar en mitigaciones. ¿Mm? O sea, es muy distinto buscar el mejor sistema a buscar lo menos malo. Señora Daforno, dígame. No, profesor, yo no estoy para nada de acuerdo con la profesionalización de la política, porque por eso tenemos a tipos como Iván Moreira, Guido Girardi, o desde donde yo vengo, de allá de Iquique, están los Soria hace como 1000 años, y terminan volviéndose dependientes de nuestro impuesto, al fin y al cabo. Y no vemos esa renovación de generacional nunca, porque son tipos que se clavan en las sillas del Congreso o de cualquier cargo público. O sea, usted básicamente el miedo que usted tiene es que se transformen en los Kennedy, los Clinton, dinastías, básicamente. Claro, los Girardi, los Iván Moreira, Mm. lo que hay actualmente, los diputados y senadores que llevan 30 años desde que nació la democracia sentados en el Congreso. Ahora, ojo, cosa que creo que fue una de las grandes peticiones de lo que pasó ahora en octubre. Ahora, ojo, usted tiene un punto, pero ojo, que hay alguien considerando sus declaraciones anteriores, lo que le podrían contraargumentar es, bueno, pero usted está a favor de la técnica, de una tecnocracia, pero no está a favor de la tecnocracia de la política, podríamos decir. Entendido tecnocracia, digamos, tener estas cualidades que a uno lo hacen ser un buen candidato. Yo le expliqué después que para mí un tecnócrata sería una persona que no debería estar más de un periodo y que tenga unas cualidades que se le comparen con políticas de un país que fue de tu éxito. Claro. Ya, ok, está bien, está bien. Señora Aguirre, dígame. No, como una especie como de reflexión, la verdad es que no sabría inclinarme porque si bien está, claro, la profesionalización de la política como algo malo, si nosotros no empezamos a hacer, claro, a empezar a buscar el sistema menos malo, empezar por ejemplo, a establecer medidas para mitigar la elección indefinida, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener candidatos nuevos que van a venir del mundo civil y que van a tener conflictos de interés también. ¿Por qué? Porque alguien que venga del mundo civil va a ser un empresario que en algún momento quiere dedicarse a la política por un periodo y no va a dejar su negocio de la empresa por 4 años sirviendo a la comunidad. Quiero ser más concreto, en el caso de Piñera, por ejemplo.
Él es un empresario que tiene una vida civil de comerciante, de empresario y todo, y si una persona como él entra en la política, arrastra un sinfín de conflictos de interés. Obvio. Entonces, a la final, ahí la respuesta sería, bueno, sería mejor tener gente dedicada exclusivamente a la política, una especie como de monjes, que estén desligados de los conflictos de intereses, pero por otro lado generamos el otro mal. Entonces, creo que es una especie de reflexión nomás, por eso no sabría inclinarme. Sí, pero ojo, aquí esta discusión que le estoy diciendo dice relación con temas contingentes. Uno de los grandes argumentos que se da en contra de la reelección de limitar las reelecciones es que si uno coloca el límite muy pronto o muy temprano, desprofesionalizas la política demasiado, en el sentido de que llegan siempre diputados y senadores que entre comillas no cachan nada. De que tienen que venir a aprender el oficio cada... Y además de eso son más influenciables y además de eso traen conflictos de interés. Pero eso es para que lo consideren. Señorita Colque, dígame. Profesor, yo siento que de forma indirecta ya estamos cayendo en una profesionalización de la política en el sentido de lo que hacía referencia el señor Da Formo, de que vemos que muchas personas desde que ganó el no, llevan en el Parlamento, se llevan rotando ciertos puestos, por llamarlos de algún modo, donde tienen influencia política, pero que al final, si hacemos, dicho coloquialmente, raya para la suma, su aporte de proyectos o su aporte en ideas que se hayan concretado en alguna ley o en alguna iniciativa es nula o es mínima respecto al tiempo que han llevado en una posición de legislar. Entonces siento que si bien no queremos que la política se profesionalice, por esto, de cierta forma ya está inherente. Bueno, al tener figuras que están ahí. Bueno, a ver, la razón por la que yo le hacía el comentario es porque efectivamente está profesionalizada. Ahora, ojo, ahí está todo el tema si la profesionalización es siempre buena o mala. Hay un tema, eso sí, que tengo que mencionar respecto de los parlamentarios, porque los parlamentarios estamos acostumbrados a criticarlos, muchas veces muy justificadamente. Pero yo lo que muchas veces me pregunto, y esto va a tener que ver con otra clase que vamos a hacer, y yo sé que esto es muy a contrapelo de las intuiciones que tenemos en Chile, me pregunto si el hecho de que los parlamentarios, entre comillas, tengan un aporte tan nulo, no tendrá más que ver con el tipo de sistema político que tenemos, con el hecho de que es muy presidencialista. Porque muchos de los proyectos de ley realmente importantes no pueden ser planteados por un parlamentario, tienen que ser planteados por el presidente. Entonces, claro, alguien me puede decir, no les voy a dar más poder a los parlamentarios porque, entre comillas, son chantas. Pero la pregunta es, no sabemos si la relación de causalidad es esa o si es al revés, que son chantas, entre comillas, justamente porque no pueden hacer nada importante. Entonces, porque no pueden hacer nada importante, pero al mismo tiempo tienen que responder ante sus electores, al final del día la única opción que les queda es hacer declaraciones rimbombantes para la galería, pero no poder concretar nada simplemente porque no pueden presentar proyectos de ley o nada de envergadura. Eso también es algo que... No es un limitante, personalmente. ¿Perdón? Siento que eso no es un limitante, porque si bien en el espectro de opciones se le restringe una cierta calidad de normativa, tienen una amplia variedad que sí podrían hacer si se pusieran de acuerdo, pero ese ya es otro tema. Pero si nos vamos para otro plano, antiguamente, antes del estallido social, antes de la pandemia, antes de todo esto, las leyes que más perjudicaban a la población o que eran más perjudiciales eran aprobadas justamente cuando Chile tenía un partido, por ejemplo. Y pasaban como por debajo y entonces sí aprobaban cosas que quizás para la ciudadanía no eran no eran muy beneficiarias, pero hacían algo, lo hacían mal, pero lo hacían. Entonces, claro, pudieran ocupar ese mismo poder esfuerzo para poder llegar a un punto medio, como salir de los egos que tienen, porque siento que tienen mucho egocentrismo entre ellos sobre quién tiene la razón o quién dijo esto primero, y al final no llegan a puerto.
y Sí, se no, siguen... pero mi punto es que muchas veces en la iniciativa de la ley, qué es lo que se discute, qué no, si implica gasto fiscal o no, todo eso lo determina en gran medida el gobierno. Entonces muchas veces Claro, no les es que queda el gobierno mucho da más los parámetros. que ser un buzón de alguna manera. ¿Mm? Sí, Eh, viéndolo, sí. Señorita Castillo, dígame. Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Doctor, con lo que usted dijo recién respecto como al sistema presidencialista y que en verdad muchas veces quizá, voy a hablar del punto de vista de los diputados, como que muchas veces quedan como de manos cruzadas por respecto al sistema, Ujú, porque por ejemplo, el año pasado trabajé con una diputada de la región ujú, y igual me di cuenta un poco cómo era el sistema por dentro, las cosas que hacía también, como los oficios y todas esas cosas que a veces mucha gente no se da cuenta porque nadie anda revisando la página del Congreso, ni nadie anda mirando el canal del Congreso, pero muchas veces pasa eso, como hay comisiones que vuelve la ley, que hay que volver a verla, que discuten, que se demoran, y al final muchas veces uno dice, pucha, sabéis que el diputado igual tiene buenas ideas, pero lamentablemente dentro del sistema como que no se pueden llegar a concretar. Así que, bueno, me gustó lo que dijo recién Bueno, a respecto ver, a eso. uno de los grandes problemas, podríamos decir, y esto lo van a ver cuando veamos el tema del... Ahora, yo tengo que hacer el disclaimer, si yo tengo que mostrar mis cartas sobre la mesa. Si a mí me preguntaran diseñar un sistema para Chile ex novo, de la nada, yo probablemente me iría a un sistema de tipo parlamentario como en Europa continental, ¿m? Con las prevenciones que hay, por ejemplo, en Alemania, etcétera. Pero esto lo van a ver cuando vean las lecturas de Juan Linz y de Arturo Valenzuela. Y uno de los problemas de los sistemas excesivamente presidencialistas es que, claro, tú necesitas tener parlamentarios y parlamentarios que te apoyen, pero esos parlamentarios no hacen nada muy importante. ¿Mm? Entonces, la verdad es que se te transforman en díscolos porque necesitan llamar la atención y tampoco tienen ninguna gran responsabilidad. Mientras que en los sistemas más de tipo parlamentario, como el gobierno es elegido entre los propios diputados y el primer ministro y los demás ministros en muchos casos son diputados, de alguna manera tienen un incentivo. Primero, los partidos tienen un incentivo a presentar su mejor gente, y segundo, los propios diputados, si quieren que a su gobierno les vaya bien, tienen un incentivo a disciplinarse, ¿no? O sea, de alguna manera los parlamentarios saben que la caída en un sistema más de tipo parlamentario, o incluso los de sistemas semi, que la caída que el destino del gobierno es el destino de ellos al final del día. ¿Mm? Y por lo tanto hay una especie de rendición de cuentas que es mucho más clara, podríamos decir. Pero sí, está muy bien su comentario, señorita Castillo. Bueno, eso respecto de la profesionalización de la política. Y el último comentario, o el último argumento, y esto tiene que ver con el tema, por supuesto, de la profesionalización de la política, es que, o consiste en que, debido justamente a que el voto genera esta aristocracia, esta aristocracia podríamos decir por esta especie como de concurso de belleza, podríamos decir, respecto de quiénes son buenos candidatos y quiénes no, y eso a su vez lleva a la profesionalización de la política. Bueno, uno tiene que crear todo un sistema de formación profesional. Y todo este sistema de formación profesional cuesta dinero. Y en muchos casos cuesta mucho dinero. No es cosa de ver las elecciones en Estados Unidos que, eh, por una parte, tiene la gracia de ser muy transparente, pero pero por el otro lado tiene la desgracia de ser excesivamente cara. ¿Mm? Y por lo tanto lo que termina ocurriendo es que quienes tienen ese dinero terminan teniendo mucho más influencia y poder sobre el proceso político y en particular sobre el proceso legislativo de lo que tienen un ciudadano común y corriente. Y eso obviamente, especialmente en el mundo actual,
es una de las principales críticas que se le hace al voto. ¿Qué opinan de eso? ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Creen que es un fenómeno a limitar? Etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Sobre todo el asunto de el voto como intensificador del lobby, podríamos decir. No sean tímidos. Profesor, ¿me escucha? Sí, señorita Muñoz, dígame. Sí, o sea, en relación con lo que usted mencionaba de que el tema de esta educación a la que usted se refería de, ¿cómo era? Como politizar. Esta profesionalización de la política, podríamos Eso, decir. claro, esa profesionalización eh, también se puede ver más como un privilegio de ciertas personas que tienen acceso a la educación a través de los medios económicos que posee cada cual. Pero de todas formas yo considero que aún así eso ya lo podemos evidenciar en nuestra realidad nacional porque finalmente las personas que están hoy en día a cargo de tomar la directiva del país son personas que tienen ese privilegio de educación porque no es algo que tengan todos los ciudadanos en común. Y yo creo que es precisamente algo que mencionábamos en, en otras clases pasadas y que tenían relación con este sentido de democracia como concepto inicial, de que finalmente todos deberíamos tener la misma libertad para estar dentro de cargos públicos, pero aún así como la educación es un privilegio y finalmente es un mercado, lo que hacemos es que finalmente quienes tienen acceso a ella y a un buen acceso a una buena educación son quienes finalmente detentan el poder y en realidad no se desarrolla la Ahora, igualdad. ahí la pregunta que uno hace es, considerando que de alguna manera este filtro, podríamos decir, o esta formación profesional la hacen los partidos políticos, si no convendría hacer algo que es muy impopular, pero que todos los expertos están a favor, en una democracia representativa por voto, que es justamente que el Estado financie en parte a los partidos políticos. Y en parte también para evitar los conflictos de interés, ¿no? Ahora, el señor Sánchez hace una pregunta interesante en el chat. Él dice, ¿cómo crear una especie de academia política para que pueda controlar a los políticos y su formación para evitar de alguna manera los conflictos de interés? Bueno, señor Sánchez, muchas veces la solución que se ha promovido en el mundo histórico... ¿Sí? Eso yo le había dicho respecto a algo que había explicado a Aguirre hace un rato, de que los políticos podrían tratarse como monjes o algo así. Por eso se me ocurrió la idea de Sí, crear sí. como una especie de academia Bueno, a ver, política. bueno, si a usted le interesa, de alguna manera, se considera que los partidos políticos tienen que cumplir esa función. Y por eso los partidos políticos, a pesar de que son tan despreciados en la actualidad, en las democracias por voto, ¿no es cierto? Las democracias representativas por voto cumplen una función que es básica, que es tomar el conjunto de intereses y preferencias que están ahí en la sociedad, podríamos decir, muchos de los cuales son contradictorios, formar políticos para candidatos de elección popular, etcétera, y que esos políticos de alguna manera tomen esos intereses y preferencias y las transformen en un todo coherente, ¿ah? Para perseguir determinadas políticas. Entonces, claro, ¿cuál es una de las formas en que esto se hace? Una de las formas en que esto se hace es
financiando, que el Estado financie a los partidos políticos. Y también con las normas de limitación del gasto electoral y las normas de limitación de la donación a partidos políticos. ¿Mm? También pueden Yo lo exigir... pensaba... ¿Mm? Ay, disculpe. Sí, no, también hay otro Yo lo sistema... pensaba... disculpe. Sí, no, termino y usted me dice. Pero Sí. discúlpeme a mí. No, el otro sistema que es parecido o que es complementario es, por ejemplo, lo que hacen los franceses, en que tienen, por ejemplo, una de las... Pero ojo, que también se acusa aquí elitismo. ¿No? Un poco aquí siguiendo a la señorita Muñoz, que es que uno de sus grandes institutos de educación superior es la École Nationale d'Administration, la Escuela Nacional de Administración, que es una escuela para formar administradores públicos, pero todos los grandes políticos de Francia casi que históricamente pasan por esa escuela. Pero ahí obviamente nuevamente se genera el problema del elitismo, de que puros, entre comillas, cuicos de París que van a la École Nacional de Administración, podríamos decir. Señor Daforno, dígame. Profesor, yo creo que siempre van a haber conflictos de interés. Siempre, haga lo que haga, siempre van a haber conflictos de interés. ¿Cuál sería la solución? Yo creo es que se transparente todo. Si, por ejemplo, Sokimich va a financiar a un candidato, que la ciudadanía sepa de manera transparente que Sokimich va a financiar a tal candidato y la ciudadanía sea la que tenga que votar por ese candidato. Yo creo que es la única forma, sí, creo que lo hacen en Estados Unidos, donde empresas, medios de comunicación, sindicatos, apoyan abiertamente a su candidato. Sí, ahora, ojo, que en Estados Unidos la gran crítica que se hace es que ya la influencia del dinero en política es demasiada, porque Estados Unidos no tiene ningún límite respecto de gasto electoral. Claro, especialmente después de Citizens United. Especialmente después del caso Citizens United. Pero tenemos otro caso aparte, el caso de Michael Bloomberg, que un multimillonario que puso una chorronada de plata y salió en una isla chica en el Pacífico, electo. Así que tampoco la plata influye tanto, que digamos. Claro. Uno podría poner el caso de Trump, a pesar de que Trump no es tan millonario y ojo, que el caso de Trump se puede tirar para los dos lados, porque Trump es un millonario, pero su campaña fue mucho más barata que la campaña de Hillary Clinton. Gastó mucho menos dinero, efectivamente. Pero bueno, eso sería por hoy. Con eso terminamos. Estuvo muy buena la discusión. En la próxima clase vamos a tratar con un poco más de detalle el sistema griego y les voy a presentar algunos de los experimentos que actualmente se están haciendo. Algunos de ustedes ya lo han visto en Van Rysbroek sobre democracia deliberativa. Y después ya vamos a empezar a ver sobre la breve historia de la democracia constitucional moderna y los desafíos de organización territorial del Estado. Ya para el futuro. Para el futuro. Les voy a dar las lecturas, pero estas lecturas no son solo para la próxima clase, sino que realmente son para las próximas 2 semanas. Y ahí ustedes, por supuesto, se manejan cómo lo hacen. Estas lecturas están en el syllabus, pero las voy a repetir por si acaso. Léanse, por favor, el texto de Álvarez. Repito primero el texto de Álvarez. Después el texto de la CEPAL. El texto de Mardones. Y los textos de Duverger y Vallès. Y en Duverger y Vallès tienen unas páginas específicas. Se las voy a dar. En Duverger, por favor, léanse. Esto es para las próximas 2 semanas. Tienen harto tiempo. De la 42 a la 79. Primero. Nuevamente, de la 42 a la 79. De la 546 a la 555.
de la 546 a la 555 y de la 603 a la 605. Nuevamente, en el caso de Duverger, 42 a la 79, 546 a la 555 y 603 a la 605. Respecto de Vallès, de la página 73 a la 98, de la página 113 a la 146 y de la página 181 a la 192. Repito, el texto de Vallès, desde la página 73 a la 98, desde la 113 a la 146 y desde la 181 hasta la 192. Eso, y acuérdense también del tema de los grupos y nos veremos la próxima semana. Señorita Muñoz, dígame. Profesor, yo le iba a consultar si las clases que usted está grabando la está subiendo a alguna plataforma, porque en Educa no me aparece nada. Mire, No sé el problema, esto tiene que ver con este tema administrativo, ¿no? Mi contratación a la universidad fue hace relativamente poco tiempo y vino el tema del COVID y por lo tanto han habido problemas administrativos, digamos. La idea de esta clase, una vez que tenga acceso a Educa, subirla entera. ¿Mm? Pero hasta ahora no tengo, pronto se va a solucionar. Creo que ya tengo acceso a Educa, por lo menos para mi curso de Fundamentos Filosóficos de la Pena. ¿Mm? Respecto de Derecho Constitucional Comparado, debería estar relativamente pronto, pero justamente por esta razón tengo el problema de no poder, o sea, por esa razón, digamos, les mandé los materiales con anticipación. La señorita Romero me dice, ¿puede subirlo a Dropbox? Mire, señorita Romero, si usted tiene un Dropbox que lo pueda compartir con sus compañeros, a la secretaria de la facultad, ¿usted dice? Señorita Romero. Profe, sí, hay un Dropbox para cada ramo y eso lo administra la escuela, la secretaria, porque en Educa no resiste mucho peso. Ah, perfecto, eso es Y muy es interesante. como paralelo, entonces muchos profesores prefieren ocupar el Dropbox de la facultad que Educa. Ah, con la señorita Daniela Fernández, ¿cierto? Sí. Ya, En todo caso, si perfecto. ahí tampoco le resiste, mi profesor de tributario está subiendo las clases a un Drive personal y nos da acceso también, si es que no le resiste tampoco las clases. Ya, Pero creo que sí, porque el profesor de penal las sube ahí, al Dropbox de la escuela. Ah, Prefieren ocupar ese que perfecto. Educa. Sí, es que Educa la verdad es que funciona bien maometanamente por lo que he escuchado. Ya. Ok, voy a preguntarle a la señorita Daniela Fernández si puede subirla para Dropbox entonces. Ok, nos vemos la próxima semana entonces. Que tengan una buena semana. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.